Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Este programa tratará temas de actualidad desde una perspectiva bíblica. Esta temporada hablaremos de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy vamos a hablar de la crisis familiar que enfrenta nuestra generación. Pablo David, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Bueno Lina, contentos con el Señor porque nos permite esta posibilidad de poder estar y tratar temas tan importantes para nuestra generación a la luz de las Escrituras. Es un gozo y es una alegría que el Señor nos conceda este tiempo. Para comenzar nos gustaría saber por qué el nombre La Verdad Presente y cuál es el objetivo que tiene el programa para que el espectador lo comprenda. Sí, como tú misma decías, pues la verdad presente surge de un pasaje que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1 verso 12, donde Pedro le habla a los hermanos que ellos deberían ser confirmados en la verdad presente. Entonces nosotros consideramos la verdad presente la doctrina y la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento, que es la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros consideramos la palabra de Cristo no solo una palabra vigente para la generación de Pedro, sino para todas las generaciones, porque las generaciones han pasado, la sociedad ha pasado, los reyes han pasado, los imperios han pasado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a tratar temas de actualidad, pero a la luz de la palabra de Dios. Entonces nuestra primera temporada sería pues la familia y los desafíos que ella está viviendo en estos tiempos. Muy bien, les recuerdo que el tema de hoy es la crisis familiar en nuestra generación. ¿Por qué hablar entonces de familia en crisis? Porque una de las cosas trágicas que vemos en nuestra generación es que la familia está en una situación grave o decisiva o está viviendo cambios bruscos. Entonces el concepto de familia, el modelo de familia, los patrones morales de la familia, las leyes de la misma sociedad están cambiando lo que era la familia tradicionalmente. Y nosotros como cristianos debemos volver a las sendas antiguas, volver a lo que dijo Dios por las Escrituras y conformarnos a ella, porque gran parte de la crisis que vive nuestra generación es porque ellos le han dado la espalda a la palabra de Dios. ¿Cuáles son como los factores que hacen que en este instante hablemos de una crisis familiar? ¿Cómo podríamos enunciarlo? Si estuviéramos hablando de crisis de familia, ¿qué es lo que convierte que estemos en crisis o lo que hace que estemos en crisis? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, podemos hablar del divorcio. La gran cantidad de divorcios que hoy existen es alarmante. Por lo menos aquí en Colombia se dice que de cada 10 parejas, 3 se divorcian. Se divorcian en un lapso de 7 años y muchos de estos divorcios ya surgen habiendo niños en el hogar. Entonces eso hace que la familia sea fragmentada y muchos de nuestros hijos crezcan sin alguno de los dos padres. Además tenemos el panorama mundial que nos habla de una gran cantidad de divorcios. Por lo menos en Estados Unidos se habla de un porcentaje de 53% de divorcio, que eso es altísimo. Entonces el divorcio afecta totalmente a la familia de muchas maneras. Por ejemplo, yo tomo una encuesta que escribe una mujer muy famosa en Estados Unidos, una mujer que ha escrito bastantes cosas sobre la familia, sobre el divorcio. Se llama Janet Lofas y ella escribió un libro que se llama Familia Adoptiva. Imagínate que esta mujer llega y dice esto. Dice, el 75% de las personas que se divorcian en Estados Unidos se vuelven a casar. Imagínate. De ese 75% de personas que se divorcian, el 65% se vuelve a divorciar. Estamos hablando que el 50% de las familias americanas corresponde a segundas nupcias, o sea, otros matrimonios, y ese porcentaje, el 65%, generalmente tiende a divorciarse. Mira que ella dice esto: 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan divorciándose. O sea, imagínate que de los jóvenes que se casan antes de los 30 años, de 2 de 3 de esas parejas se están divorciando. Y estas estadísticas no son solo para la gente normal, sino que se han hecho estadísticas donde se dice que el porcentaje de cristianos en Estados Unidos que se divorcia es mayor al grupo de ateos o gnósticos.
Entonces hay una cifra alarmante de divorcio en el mundo, en los cristianos y a veces entre los mismos ministros. Entonces estos son uno de los factores que ha fragmentado la iglesia, que ha fragmentado la sociedad y que nos está afectando a todos. Además de esto, pues tenemos hoy en día que hay una gran promoción de lo que es el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual. Entonces hay una agenda gay a nivel mundial que está creciendo, que se está financiando, que está afectando a los colegios, la educación, las leyes de nuestra Constitución, y definitivamente esa es otra de las cosas que está minando profundamente la familia en nuestros días. Por ejemplo, a nivel mundial ya hay 22 países que han aprobado el matrimonio igualitario. En Colombia el año pasado se aprobó por medio de la Constitución. Entonces eso es una crisis que a largo y a corto plazo nos irá afectando. Además tenemos una de las cifras que también nosotros como colombianos deberíamos alarmarnos, porque Colombia es el primer país a nivel mundial en estadísticas en uniones libres. Los colombianos ya no se quieren casar, entonces se van a vivir, se juntan, se separan, se juntan sin ningún compromiso y sin respetar pues el modelo y el diseño de Dios. Entonces estamos viendo cosas alarmantes, la cantidad también de niñas embarazadas a temprana edad. Eso es una cifra que hasta el mismo gobierno ya está alarmado, porque eso va a minar, porque son niñas que no están ni en la madurez ni en la capacidad de tener un hijo, sus parejas tampoco, y generalmente eso va a crear hogares inestables que con el tiempo generalmente tienden a romperse. Entonces definitivamente esa crisis la estamos viendo no solo afuera sino adentro. Estamos viendo muchos divorcios en la iglesia, estamos viendo hijos creciendo sin el papá, sin la mamá, estamos viendo cristianos viviendo en unión libre. Entonces definitivamente eso es algo que nos debe alarmar y pues nos lleva a aclamar a Dios y a volver a su palabra para volver al camino que en algún momento se ha perdido. Precisamente cuando hablas de alarmar y de que puede traer efectos a corto y a largo plazo, ¿qué efecto colateral tiene esta crisis que se está viviendo, por lo que veo, no solamente en personas que no son cristianas o que no conocen al Señor, sino dentro de los mismos cristianos? Sí. Como si se estuvieran alejando mucho del consejo de Dios, que es inmutable y que es eterno y que está puesto en su palabra. Pero, ¿qué efecto colateral tiene todo esto para nosotros como cristianos? Colateral y directo, porque generalmente la mayoría de consejería y de problemas que tienen los cristianos están relacionados con su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos. Y Cristo habló de eso, porque es que a veces nosotros pensamos que tener familia es casarnos y no nos damos cuenta que es un asunto tan importante que el mismo Señor nos enseñó que si fuéramos a edificar una torre o si fuéramos a ir a una guerra deberíamos hacer cuentas. Entonces la mayoría de cristianos llegan al matrimonio sin haberse preparado, sin haber tomado en serio la palabra de Dios, sin haber tomado en serio las advertencias que da la palabra de Dios, y cuando se enfrascan en este negocio y no lo hacen con una base sólida, porque Cristo dijo que debíamos edificar la casa sobre la roca, y la base sólida es la palabra de Dios. Entonces cuando yo no tengo en cuenta la palabra de Dios y edifico sobre la arena, con el tiempo viene a haber ruina. Entonces, no que como cristianos no tengamos problemas familiares, pero una cosa es vivir crisis y problemas que perfeccionan y nos maduran, pero es muy diferente ver crisis y problemas que lo único que traen es dolor, tristeza, frustración, vergüenza, desánimo. Entonces a veces vemos eso, que muchas mamás, muchos papás, muchas familias están sumergidas en situaciones que Dios no fueron la voluntad del Señor, y lo que pasó fue que ellos comenzaron a construir sin hacer un balance, sin hacer cuentas de que cuántos desafíos iban a tener, porque uno va a la guerra y el Señor decía, pues usted tiene que saber con cuántos se va a enfrentar, a ver si pide tregua, más bien es venir a la guerra, y a veces nosotros vamos a enfrentarnos a desafíos y no estamos preparados. Entonces lo triste es encontrarnos gran cantidad de familias sufriendo por una u otra razón, cuando no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor y sus pensamientos para nosotros son de paz y de bendición. Y eso es lo que queremos hacer, pues dar a la luz y sacar a la luz los principios y la enseñanza de la palabra, porque eso nos va a traer paz, bendición, alegría, aquellos que ya estamos edificando nuestros hogares o aquellos que se están preparando para ello.
Hablemos de esos principios. ¿Qué versículos puedes compartirnos para empezar a introducir el tema de la familia como el Señor lo mandó? Bueno, yo te citaba el pasaje de la edificación que está en Mateo 7, verso 24. El Señor dice así, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Allá encontramos un asunto muy importante. El Señor nos dice que si yo edifico mi casa sobre la roca, a pesar de que vengan ríos, a pesar de que venga la tempestad, mi casa va a estar en pie. Entonces eso ya comienza a mostrarnos que lo mejor para mi familia es la verdad presente, que es la enseñanza de Cristo, la cual va a mantener mi hogar frente a los desafíos que estamos viviendo. Entonces lo mejor que podemos hacer como cristianos es volver a la palabra de Dios. Entonces hoy apenas nos estamos introduciendo, pero confiando en el Señor, lo que vamos a hacer es tratar asunto tras asunto basados en la palabra del Señor. Recuerden, antes de pasar a nuestro siguiente segmento, es que pueden enviar sus preguntas o sus dudas al correo electrónico tesorosverdadpresente@gmail.com o a través del grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. Presença de milhares de anjos, eis-nos aqui, Senhor e Deus. Pablo, ¿la Biblia anunciaba esta crisis que estamos viviendo ahora? Sí, definitivamente. Definitivamente tenemos muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de los tiempos que estamos viviendo. Por lo menos Pablo le hablaba a Timoteo que vendrán días que eran considerados tiempos peligrosos. Entonces, a veces nosotros encontramos en las Escrituras que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y le hizo una ayuda idónea. Entonces, en ese momento de la creación, Eva era algo muy bueno para Adán, ¿sí? Pero si nos trasladamos a nuestros tiempos, el matrimonio sigue siendo bueno en el plan de Dios. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado, las personas han cambiado, el carácter del hombre hoy en día es supremamente diferente y eso hace que algo que sea bueno pues no es tan bueno. No es que no sea bueno, Dios lo hizo bueno. Lo que pasa es que el hombre en nuestros días no es tan bueno. Y Pablo dice que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces eso nos muestra que la Escritura anunciaba que nuestros tiempos serían unos tiempos bastante difíciles. Entonces no hay de extrañar que todo lo que vivimos a nivel mundial, lo que vive nuestra sociedad, los cambios tecnológicos, los cambios de filosofías, de pensamiento, nosotros estamos en una época postmodernista, todo eso ha afectado el hombre en nuestros días y específicamente la familia. Y la palabra también Cristo decía que en la medida que aumentara la maldad, también el amor de muchos se enfriaría. Entonces, al aumentar la maldad, el amor se enfría. Y el amor es la base de todas las relaciones del hombre y mucho más de la familia. Entonces, cuando el amor se enfría, las cosas comienzan a degradarse. Entonces, tú encuentras hoy noticias terribles. Por ejemplo, en estos días aquí en Colombia se está hablando mucho de feminicidios. Es como el hombre que fue llamado a cuidar a la mujer, a amar a la mujer, a entregarse por ella, generalmente en nuestros días está terminando siendo su propio asesino. Entonces son cosas que en algunos años pasados eso era increíble pensarlo, pero son los colores de nuestra generación. Entonces, pues sí, hay una advertencia a las Escrituras, y no solo una advertencia, hay un cumplimiento en nuestros tiempos de lo que Cristo, de lo que Pablo, y de lo que las Escrituras anunciaban. Entonces no podemos hacer como la avestruz que esconde la cabeza. La realidad es que vivimos en unos tiempos bien difíciles. Cristo lo había anunciado, Pablo lo había anunciado, y debemos estar preparados para vivir estos tiempos y afrontarlos de la mejor manera. Ir a la guerra, pero ir a la guerra preparados de toda arma espiritual, para que cuando vayamos a la guerra no seamos derrotados. Bueno, vamos a ir entrando a más profundidad sobre este tema y a la palabra de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la raíz que origina todos estos problemas? Bueno, hay muchas raíces también. Como que lo que estamos recogiendo es fruto de muchas semillas. Pero Pablo ahí en el capítulo 1 del libro de Romanos nos habla bastante de eso. Nosotros podemos leer por lo menos desde el verso 21 hasta el verso 30.
y nos va a mostrar que lo que estamos viviendo es consecuencia de ciertas cosas. Por lo menos Pablo dice que es consecuencia de que los hombres no han glorificado a Dios. Los hombres han vivido para sí mismos. En la medida que el hombre exalta su pensamiento, se exalta a sí mismo, exalta otras cosas fuera de Dios, él está entrando en una posición donde por sí mismo él es muy peligroso, porque nosotros no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Entonces la mayoría de decisiones que tomamos, de caminos que tomamos basados en nuestra prudencia, nos llevan a la ruina. Entonces muchas veces las consecuencias es que nos hemos envanecido en nuestros razonamientos, nos hemos creído suficientemente inteligentes y en nuestra generación ha aumentado la ciencia, el conocimiento, y los hombres ya no tienen en cuenta a Dios. No le damos gracias a Dios, como dice Pablo, y cambiamos la verdad de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y el verso, yo pienso, la palabra más clave en este pasaje es que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta la palabra de Dios, el hombre se entra en una jungla llena de peligros sin una ayuda divina. ¿Y quién más que Dios, que fue el que nos creó, que el que nos conoce, que fue el que diseñó el hogar, el matrimonio, es el que nos debe decir cómo debemos llevarlo? Entonces, una vez había un hombre varado y llevaba 2 horas tratando de reparar el carro y no sabía cómo repararlo. Llegó un hombre, parqueó al lado, se bajó y en 5 minutos le reparó el carro. Entonces el otro le dijo, ¿pero cómo lo hiciste? Entonces el hombre era Henry Ford. Entonces yo lo hice. Entonces como él lo sabía, sabía cómo tratar con el carro. Y así es la familia, así es el hogar. Dios fue el que nos hizo. Y Él es el único que sabe realmente cómo debemos llevar las cosas. La mayoría de nuestros problemas es porque no hemos tenido en cuenta a Dios. Entonces lo que ve nuestra generación y lo que vive nuestra generación es un juicio y es una consecuencia de una generación que le ha dado la espalda a Dios. Y yo quiero ya leer un pasaje textualmente. Él dice, Pablo ahí en el 1:24 dice, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, Dios lo entrega a los deseos o apetitos de su carne. Entonces tenemos una generación entregada totalmente a la inmoralidad sexual. Entonces no hay un respeto ni a la dignidad de nuestra pareja, sino los hombres se han entregado a sus placeres. Entonces tenemos infidelidad, sexualidad fuera del matrimonio y hemos llegado a puntos como los que el pasaje describe, donde entramos en homosexualidad, perversión, pornografía en los límites que uno no se imagina, y todo eso está minando la humanidad, que pareciera que la familia es como una olla a presión donde en cualquier momento explota. Y la mayoría de divorcios nos encontramos es por infidelidad, infidelidad de alguna de las dos partes. Nos encontramos por, muchas de las cosas que Cristo dice acá, que Pablo dice acá. Fíjate, sigo leyendo el pasaje. Ahí en el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, lo que vemos en nuestra generación, la crisis que vemos, es un juicio de Dios. El homosexualismo, estos movimientos feministas, estos movimientos de lesbianismo, todo eso es consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Los hombres se entregaron a una mente corrupta, pero es juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene en cuenta a Dios. Entonces, el hombre sin Dios es capaz de llegar a lo que estamos viendo y a cosas peores. Aún como dice Pablo, cosas que son tan vergonzosas que ni siquiera sería bueno decirlo en este momento. Entonces, la raíz de todos los males es que el hombre le dio la espalda a Dios. Es que el hombre deshonra la gloria de Dios. Es que el hombre se pone en el lugar de Dios. Es que el hombre menosprecia a Dios y también menosprecia su palabra. Entonces, lo que nosotros vemos claramente tiene una raíz, y es la rebelión que hay en el corazón del hombre contra Dios. Ese es el motivo de todos los males. Y ahí hay orgullo, ahí hay autosuficiencia, ahí hay arrogancia.
todo lo que caracteriza a los hombres de nuestra generación. Que una vez se desvincula el hombre de Dios, todos los buenos valores como el amor, la paciencia, la bondad, cosas que deberían cultivarse en el hogar, no existen. Entonces hay amargura, hay ira, hay rencor, hay odio, hay infidelidad, hay pecado, hay mal ejemplo, hay abandono, hay toda clase de males. Porque el bien perfecto es Dios y si nosotros nos desvinculamos de Él, no nos queda ningún buen camino. Pablo, lo que dices me hace pensar en ese origen en el Génesis, cuando el hombre toma el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Precisamente lo que le dice Satanás es eso, ¿no? Tómalo porque te harás como Dios. Y es como el hombre decidiendo lo que quiere y lo que no quiere por sí solo, ¿no? Como decidiendo y tratando de ponerse en el lugar de Dios, de tratar de saber qué le conviene o no. Y recuerdo ese proverbio que dice que todo hombre se cree recto en su propia opinión. Exactamente. Y es como lo que nos ha llevado a lo que acabas de mencionar. Claro, y cuando yo como hombre tomo una decisión, dejo a mi esposa o invierto los papeles según mi propia opinión, muchas veces las consecuencias no las voy a ver directamente yo, sino las voy a ver en mi hogar, en mi familia. Entonces estamos viendo que muchas de las decisiones que los hombres han tomado sin Dios los están afectando, y los están afectando a veces en lo que es más cercano a ellos, su propia familia, sus propios hijos, su hogar. Hay un pasaje en Oseas que quisiera leerte, Lina. Oseas 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido. Es un pasaje muy conocido. Dice, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira este pasaje tan serio. O sea, cuando el hombre se olvida de Dios, de la ley de Dios, Dios se olvida de nuestros hogares, Dios se olvida de nuestras familias, Dios se olvida de nuestros hijos y nos deja a nuestra merced. Y como tú decías, el diablo le dijo, serás como Dios. Pero la verdad de todo lo que estaba pasando era que Dios le había dicho a Adán, de cierto morirás. Entonces la muerte espiritual se ve claramente expresada en la mayoría de hogares en nuestros días. Porque hay un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen en cuenta a Dios. Entonces el motivo de nuestra carga y de nuestro deseo, y creemos que es el del Señor mismo, es poder volver a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho que es el camino de vida y de salvación para los hombres. Yo pienso que el mejor regalo que un hombre le puede dar a su hogar es Cristo a su esposa, Cristo a sus hijos, volver a la palabra de Dios. Eso va a traer a mediano y a largo plazo bendiciones para su hogar, bendiciones para el ambiente donde él está, bendiciones para la iglesia, aún la misma sociedad, porque esos hombres que él está educando en su casa van a ser unos buenos ciudadanos, van a ser unos buenos esposos, van a ser unos buenos trabajadores, si él los educa desde la perspectiva de las Escrituras y como el Señor lo enseñó. En este caso específico estabas hablando de los hombres como hombre, pero antes también has mencionado la expresión hombres. ¿Estás refiriéndote como a todo el género humano? O sea, estamos hablándole acá del rol que debe asumir el hombre, que debe asumir la mujer, porque claro, el hombre como tal, como cabeza, sí, se ha desviado, pero también podríamos hablar, que me imagino que además trataremos en los próximos programas, el rol de la mujer también se ha desdibujado mucho. Claro, sí, la crisis es a todo dar. O sea, esa palabra hombre es al hombre en general, a la raza humana. Pero definitivamente que necesitamos comenzar a enseñar a los cristianos el rol del varón, el rol de la mujer, el rol de ellos como padres, los roles de los hijos, los roles que ellos tienen que tomar en cuestiones de trabajo y hogar, los roles que ellos tienen que tomar como educadores en la casa, como agentes que imparten justicia, la justicia de Cristo a sus hijos. Entonces, definitivamente la luz, cuando tú la prendes, ella llega a todos los rincones. Entonces, cuando comencemos a tratar punto por punto, vamos a tratar muchos asuntos, porque la palabra de Dios llega hasta el lecho del hogar de un matrimonio. Entonces, definitivamente, muchas veces Satanás sutilmente, como una serpiente, entra muy sutil por las ventanas o por donde nosotros no pensamos. Entonces, necesitamos tener como una visión completa de la verdad para librar nuestra casa y nuestros hogares de los juicios que vemos ya en el mundo, porque en el mundo ya los vemos, pero el Señor quiere que nuestra casa sea santa, sea diferente,
que no nos conformemos a este mundo, sino que podamos ser edificados en la verdad. Bien. Vamos a ir a la luz. Ya hemos visto que tenemos un panorama en crisis, un panorama de oscuridad. Es un panorama que Pablo David nos ha planteado que yo creo que a mí y a ustedes nos deja bastante preocupados. Pero la pregunta aquí sería, ¿hay esperanza en todo esto? Siempre hay esperanza. Desde que estemos aquí y desde que haya tiempo hay esperanza. A pesar de todas las cosas que vivimos, Cristo por las Escrituras nos hace abundantes promesas y nos volvemos a Él. Yo quiero recordar un pasaje muy conocido que nos dice Salomón. Salomón dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un pasaje de 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14. Entonces, a pesar de que llegue un momento donde el hombre esté en el estado como en el que estamos viendo, el Señor hace promesas que están basadas en ciertas cosas, como que arrepentimiento. Entonces, a pesar de todo lo que hemos hecho, porque muchos llegamos a los caminos de Dios habiendo hecho muchas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos y confesar, y si enderezamos nuestros caminos, como dice el pasaje, si retornamos de esas sendas malas y oramos y buscamos al Señor, Él puede oírnos y Él puede perdonarnos y Él puede sanar nuestra familia. Y eso es una de las palabras que queremos decir a las personas que nos están oyendo. Definitivamente tú puedes estar en un momento de crisis, pero Dios puede sanar tu hogar, Dios puede sanar tu matrimonio, Dios puede salvar a tus hijos. Y este es un tiempo donde muchos están llorando porque la situación es difícil, pero si hay arrepentimiento, si hay confesión, si se enderezan los pasos, Dios puede sanarnos, perdonarnos y sanarnos. Nosotros tenemos el testimonio, así como tenemos testimonios muy tristes, en la misma iglesia también tenemos testimonios de que Dios puede restaurar lo que sea. Y pues el Señor siempre recibe al humilde, al que se humilla, al que le busca. El Señor decía, venid a mí los cansados y yo os haré descansar. Pues muchos estamos llevando una carga tremenda por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros hijos, pero si podemos volver a Dios, a Cristo, a su palabra y enderezar nuestros caminos, Él puede sanar nuestra tierra. Definitivamente hay esperanza y nuestro deseo es impartir, porque estamos hablando cosas terribles, pero nuestro deseo es decirle a los que nos ven y a los que nos han de oír que hay esperanza en Cristo, hay salvación. Él puede librarnos aún de las mismas garras de la muerte. Lo ha hecho con muchos de nosotros y lo puede hacer con otros. De hecho, la luz resplandece en las tinieblas. Amén. Así es. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui, Senhor e Deus. Después de ver todo este panorama que hemos visto hasta ahora, si usted en este momento está enfrentando una crisis familiar, si está pasando a lo mejor por la posibilidad de un divorcio o en un divorcio, si está frustrado porque su matrimonio no está resultando como usted lo esperaba, o si aún está viviendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones con sus hijos, aquí estamos con Pablo David justamente para saber qué palabras le podemos dar a todos aquellos que nos oyen hoy y que tal vez están pasando por esa situación. Yo quisiera decirle a los que nos oyen unas palabras que se encuentran en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues, Dios, al ver nuestros pecados, al ver lo que nosotros somos y hacemos, no nos dejó ahí en esa ruina, sino Él envió uno cuyo nombre es salvación o salvador. Entonces su nombre es Jesús. Entonces, aunque nosotros vamos a hablar consejos, aunque nosotros vamos a hablar principios bíblicos, la verdad es que la verdad presente es una persona misma. Y esa persona se llama Jesucristo. Y cuando Él viene al mundo, dice, como tú lo citabas ahorita, como terminamos, la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Entonces, definitivamente, no importa la situación, no importa el contexto en el que se encuentre una persona, las mismas consecuencias que Él esté viviendo, no importa. Jesucristo vino a salvarnos, Jesucristo vino a sacarnos de esa condición. Entonces, no hay corazón roto que Jesús no pueda restaurar. No hay familia que Jesús no pueda restaurar.
No hay situación difícil que sea suficientemente difícil para Él. Él es el Salvador de los hombres. Y como nosotros también lo decíamos ahorita, Él decía, venid a mí. Entonces nuestra invitación a todos los que nos oyen en este momento es que busquen a Jesucristo, que clamen a Dios en nombre de Él, que se vuelvan a los pies de Él y que hagan de Él su Señor, su Dios, su fundamento, su roca, su vida. Si ustedes comienzan a vivir para Él, a amarle, a honrarle, a obedecerle, sus vidas van a cambiar. Definitivamente lo que necesita el hombre es a Jesucristo. En Él está la vida, en Él está la verdad, y si nos hemos perdido en el camino, Él es el camino. Entonces, Él es el mediador entre Dios y los hombres, y todo lo que el hombre necesita se encuentra en Él. Entonces, nuestra invitación para todas las personas que están viviendo una situación difícil, sea en el hogar o fuera del hogar, o sea en el trabajo, en lo que esté viviendo, hay un Salvador de Dios, hay alguien que puede librarnos de este mundo, de los afanes, de las preocupaciones y darnos una vida abundante o una vida eterna. Y Él ofreció, Él dijo, la paz que yo os doy el mundo no la da. Entonces la gente nunca va a encontrar paz, ni siquiera en sus propios hogares, ni en la estabilidad económica, ni en las situaciones que vive. La paz es un profundo don que Dios le da a aquellos que buscan y aman y honran a su Hijo Jesucristo. Pablo David, podríamos decir que el principal consejo que podemos darle a estas personas es volver a la palabra, volver a la escritura, actuar conforme a lo que el Señor dejó consignado en su consejo y ver cómo Él obra de forma poderosa y sobrenatural en las vidas de los que nos están escuchando y en las familias. Definitivamente. Cuando decimos buscar a Jesucristo, es también Él dijo, el que me ama mi palabra guardará. Entonces, definitivamente mi relación con Jesucristo está muy ligada a mi relación con la palabra de Dios. Si yo le quiero conocer verdaderamente como Él es, si yo le quiero conocer sus planes, su voluntad, su diseño y su propósito para mi vida, tengo que ir a las Escrituras. El Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de presentarnos como hombres perfectos delante de Dios. Entonces nosotros tenemos un don bendito que es la palabra de Dios, que nos ha sido dada, la tenemos en nuestro idioma, la tenemos al alcance. Hoy la palabra circula en cualquier medio de comunicación, internet, nuestros celulares. O sea, el hombre no tiene excusa. Definitivamente el Señor dijo, yo estoy cerca, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces ojalá muchos puedan oír, muchos puedan volverse a Cristo, porque definitivamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces Él y su palabra. De hecho, la intención de este programa es que podamos escudriñarla juntos, es poder seguir enseñándole a usted y a su familia en los próximos programas cuál es el consejo de Dios respecto a la familia. Ahora, ¿qué consejo le podemos dar a los que no se han casado? Jóvenes y no jóvenes, que aún no se han casado y que tienen la posibilidad y la oportunidad de comprender cómo es el diseño de una familia según la palabra de Dios y que lo tengan en cuenta antes de dar ese paso. Sí, ese paso que es muy importante. Así es. Entonces, lo primero, bueno, nuestro consejo, que siga viendo los programas. Generalmente, aunque hemos hablado de las crisis, la palabra de Dios no es solo para librarnos de la crisis, sino para prepararnos antes de que ella suceda. Entonces, definitivamente, nosotros debemos edificar nuestra casa. Y antes de edificarla, es bueno estar preparados y entendidos en el diseño de Dios para que lo que edifiquemos sea conforme a su voluntad. Entonces, para aquellas personas que están pensando, están anhelando, tal vez ya tienen una relación con alguien y su deseo es formar un hogar, yo quisiera leerles unas palabras que el Señor le dijo a un joven, que no es tan joven tampoco, a un hombre que habría de hacer una obra tremenda para su generación. Las palabras del Señor para Josué, que son muy conocidas. Y las palabras son lo mismo que estamos lo mismo que estamos diciendo. Dice ahí en Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Entonces la mejor decisión que un hombre puede hacer es tener en cuenta la palabra de Dios y no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y si yo tengo en cuenta la palabra de Dios, yo tengo la garantía que Dios mismo me da que todo lo que emprenda me irá bien. Entonces es una bendición saber que si yo honro a Dios, si yo obedezco a Dios, si yo soy diligente, esforzado y valiente en no apartarme ni a derecha ni a izquierda, yo voy a tener seguridad de que Dios va a bendecir mi hogar. Y eso es una esperanza también para aquellos que ya tenemos hogar y nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios, por honrarle. Yo, en últimas, aunque pase por ciertas pruebas, porque todos pasamos por pruebas, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a prosperar. Y él decía ahí más adelante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces mi otro consejo para los que nos han de oír, los que han oído otras veces en el transcurso de su vida enseñanzas sobre el hogar, sobre el matrimonio, es no ser oidores olvidadizos, sino el deseo de nosotros es que podamos llegar a ser conforme está escrito, a edificar y a labrar nuestra vida conforme a lo que está escrito, porque si hacemos eso, dice, seremos prosperados en nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces no solo ser oidores, porque definitivamente la palabra de Dios abunda, definitivamente el consejo de Dios abunda y muchos hemos sido beneficiados con eso, pero no es solo oír, sino necesariamente necesitamos volver a aquellas sendas que Dios nos describe. Necesitamos replantearnos nuestra vida, replantear cómo estamos llevando nuestros hogares, replantear las decisiones que estamos tomando, si las estamos haciendo como Dios dice. Correcto, de hecho Él dice que si me amáis, guardaráis mis mandamientos. Amén, amén. Sí, hay una cuestión de guardar, de obedecer. No solo guardar, obedecer, sino poder enseñarlos también. La palabra de Dios debe ser conocida, experimentada y también predicada a muchos, porque definitivamente, así como yo, muchos tienen necesidad de escuchar, muchos tienen necesidad de ver hogares ejemplo, muchos tienen necesidad de que en los púlpitos en nuestros días se hablen de estas cosas. Entonces es un aspecto del consejo de Dios muy necesario y muy importante para nuestra generación. Entonces nunca vamos a perder el tiempo cuando dediquemos tiempo a la palabra, especialmente en estos asuntos y en muchos más. Pero definitivamente la iglesia necesita tener un avivamiento y ese avivamiento debe comenzar en sus hogares. ¿Podemos recomendar algún libro para las personas que nos ven? Sí, hay un libro muy especial para nosotros que es un libro del hermano Mackintosh. El libro se llama Tú y tu casa. Las personas que quieran leerlo pueden acceder a nuestra página web tesoroscristianos.net y en la sección de los libros lo pueden leer. Es un libro muy bueno porque el hermano presenta el propósito de Dios para nuestras casas desde Génesis, pasando por todas las escrituras hasta el Nuevo Testamento. Él tiene una gracia especial para escribir y para mostrar cómo siempre en los caminos de Dios hay un lugar importante para la casa de sus siervos y para nuestros hogares. Entonces es una bendición que los hermanos puedan acceder a él y puedan leerlo. Es un libro donde se van a aprovechar página por página y va a ser de mucha bendición. Muchas gracias por aclararnos hoy tantas dudas sobre la crisis familiar en nuestra generación. Les recordamos que si tienen preguntas o dudas que quieren que nosotros respondamos en este programa, deben escribirnos a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. ¿Algo más para decir y para despedir a los que nos ven? No, agradecerte a ti, Lina, por este tiempo y al Señor que nos permite compartir estas cosas y esperamos que sean de bendición para muchos. Recuerden que estamos en la temporada sobre la familia y los desafíos en nuestros tiempos. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar y a ver en nuestro próximo programa. Gracias y recuerden que estamos en La Verdad Presente.